Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Y queremos conversar con ella sobre esta contradicción que hay en que el ministro de Energía y Minas dijo que Tía iba, pero el primer ministro Tarola dijo que no va. Y este es uno de los tantos proyectos que, para que consigan licencia social, es un parto de los montes. Ella es una abogada ambientalista, por lo tanto tiene una visión crítica de la minería, pero también ha estado en el Estado. Pero más que eso, es la única mujer en el Perú que ostenta dos cargos muy importantes. Ha sido presidenta del Congreso y primera ministra. Gracias por acompañarnos, Mirta Vázquez. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias por la invitación. Usted ha sido, como bien lo hemos recordado, incluso siendo congresista, una activista de los cuidados que la minería debe tener hacia el medio ambiente, pero también ha sido gobernante, primera ministra, y ha tenido que mediar en conflictos y ha visto cómo el Estado requería pues la renta minera, ¿no? ¿Cómo evalúa desde esa experiencia esta contradicción entre un ministro de Energía y Minas que dice Tía María sí va e inmediatamente el primer ministro tiene que salir a aclarar lo que no, porque es un proyecto que ha implicado muchos conflictos y todavía no cuenta con esa famosa licencia social? Sí, yo quisiera empezar porque me parece importante señalando una cosa que creo que no hay que perder de vista, ¿no? Nosotros decimos Perú país minero y probablemente la minería sea una de las actividades más importantes y creo que eso es importante también reconocerlo, es una de las actividades económicas más significativas para el país, pero resulta que nosotros tenemos un país mega diverso, ¿no? Entonces yo creo que calificar el país como minero solamente porque ha sido una actividad que le han dado preponderancia, porque me parece que ha sido una actividad pues, que sobre la cual se ha sostenido económicamente el crecimiento del país por muchos años, pues me parece una afirmación y una calificación que muchas veces también genera, por ejemplo, esa suerte de también descontentos con la población, porque la población sabe que somos un país que tiene muchas más potencialidades. Yo no pretendía calificarlo minero y dije, es dramática, contradictoria y polémicamente minero, porque también es un país agrícola y también es un país con diversidad productiva. Es un país con diversidad productiva, etcétera, donde sí se le ha dado preponderancia a la minería. Dicho esto, yo lo segundo es que efectivamente reconozco, y como muchos peruanos creo que sabemos que la actividad minera ha generado pues en muchos años, por varias décadas, un crecimiento interesante para el país, crecimiento que no es lo mismo que desarrollo, y ahí vienen las contradicciones. Eso ha generado justamente la conflictividad, digamos, en el país, ¿no? Porque la gente de los lugares donde se está extrayendo el mineral, pues no siente que esto haya significado pues una oportunidad de desarrollo para sus espacios. Al contrario, han tenido serios problemas en los temas, por ejemplo, ambientales, en los temas sociales, aún, por ejemplo, en los lugares donde la gente sí ha permitido que la actividad minera se instale, ¿no? Usted que conoce cada proyecto, ¿qué cree que ha pasado en las horas entre que el ministro Vera dijo que sí iba o que debe ir Tía María y en nada menos que en Perumín, en la feria anual de mineros, el primer ministro dijo no va? Justamente a eso iba, porque siendo una actividad que, digamos, es una actividad que genera interesante dinámica económica, tiene una fuerte conflictividad por todos los problemas que ha tenido. Entonces, no es fácil tomar una posición como la que el Estado ha querido, o este gobierno al menos ha querido manejar. Primero manda a su ministro de Energía y Minas y dice, Tía María va, ¿no? Nosotros lo tenemos en cartera, es una de
digamos, uno de los proyectos que está en reactivación, y al siguiente día sale el primer ministro, digamos, corregirle la plana y dice, no va. ¿Por qué? Yo creo que finalmente es porque ellos están conscientes de la reacción y la gran conflictividad que estas afirmaciones pueden traer. Un proyecto como Tía María, donde ha habido muertos, donde la gente sigue perseguida, ¿no? Donde en realidad ha habido incluso, fíjense, Tía María es uno de los casos muy interesantes donde la población hizo todo el esfuerzo por tener un instrumento técnico que debata con lo que la empresa minera había presentado, porque casi siempre se tacha a la población de que son extremistas y solo gritan y tiran piedras. La gente trajo a UNOPS, y UNOPS fue quien se encargó de hacer la revisión del estudio de impacto ambiental. Que es la entidad de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, ni para que digan, pues vino otro antiminero y les hizo una evaluación. Y en el gobierno de Pedro Castillo hubo un intento el que no tenía un talante antiminero pudo negociar con la población. ¿Hubo un intento de rescatar Tía María en el gobierno de Castillo? En el gobierno del presidente Pedro Castillo, como yo creo en todos los gobiernos, hay una fuerte incidencia de la Sociedad Nacional de Minería. Es increíble, ¿no? Entran con mucha facilidad hasta la presidencia y hay una incidencia muy fuerte porque sus proyectos salgan adelante. Pero por otro lado, había en ese gobierno un apetito por lo que hay un teórico que yo he leído, el uruguayo Eduardo Gudina, que usted lo debe conocer muy bien, porque es un teórico del post- y neo-extractivismo. Y ahí lo que él llama la captura de la renta, ¿no? Dice, no, los gobiernos de izquierda, una vez en el poder, para financiar sus proyectos sociales van a querer la renta minera, que es lo que está más a mano, o la renta petrolera, como en el caso de Venezuela. ¿No hubo algo de eso en el gobierno de Castillo? ¿Capturemos la renta minera? A ver, una cosa sí, bien, creo que además eso se puede verificar, pero el presidente Castillo llega a la presidencia de mano de Perú Libre, y Perú Libre no es una... digamos, con todo lo comunistas que se declaran y pro pueblo, no es precisamente un partido que rechace el extractivismo, al contrario. Ellos, si ustedes se fijan, mientras estuvo Pedro Castillo en la presidencia, Perú Libre siempre ha copado el Ministerio de Energía y Minas. Por eso hablo de la captura de la renta, siguiendo a Gudinas, o sea, que ellos buscaban eso. De alguna manera sí, pues no tienen problema con el extractivismo, y yo creo que ahí por eso es que había sí una fuerte tensión, digamos, en el sentido de que es importante, y yo lo he dicho y lo he reconocido, la actividad minera pues no puede, digamos, salir del país de la noche a la mañana. Por supuesto, es una actividad que tiene que seguir seguramente presente en el país, pero yo creo que la solución no es que sigamos siendo extractivistas y que les flexibilicemos todas las empresas para que puedan... Estábamos hablando del gobierno de Castillo, fue un caos ese ministerio, ¿no? Porque recuerdo que hubo un ministro, Eduardo González Toro, como que estaba en otra dimensión. Y más bien allí quien daba línea se sorprenderán algunos televidentes, Jorge Chávez Cresta, que era su viceministro, nuestro actual ministro de Defensa, ¿no? Sí, él era el viceministro, pero además... en todos los conflictos que se suscitó con la minería, sobre todo Las Bambas, que era el más fuerte, tuve que entrar a mediar yo como presidenta del Consejo de Ministros, y ahí está la Sociedad de Minería, la empresa Las Bambas, que incluso si revisan sacaron pronunciamiento reconociendo nuestro rol de liderazgo para poder desentrampar ese conflicto. Entonces es importante reconocer ahí que uno del lado del Estado, pues por supuesto, tiene que
encontrar formas de cumplir con compromisos en principio. Nosotros no podemos ser un Estado que diga, bueno, acá se acabó todo y las empresas se van. Pero sí, como Estado, yo creo que una cosa que el Estado y los gobiernos le tienen mucho miedo es a poner reglas claras. Y como yo alguna vez les he dicho a los empresarios mineros, es mejor para ustedes que, así como ustedes exigen seguridad jurídica para ustedes, también haya seguridad jurídica para los ciudadanos, que tengamos reglas claras y así ustedes no tendrían tantos conflictos. Pero el sector más duro de la actividad minera me da la impresión que no quiere esto. Piensa que más bien flexibilizando todo van a ganar, que metiendo a las Fuerzas Armadas, que con la fuerza esto va a funcionar. Y miren, llevamos casi 30 años de gran minería y extractivismo en el país y muchos proyectos se han quedado en realidad detenidos por los conflictos sociales que no se pueden manejar, no se saben manejar hasta este momento, ¿no? Y hablemos de otros temas de actualidad, que usted la seguirá con atención. Respecto al conflicto que hay en torno a la Junta Nacional de Justicia, ¿qué piensa? Creo que a todas luces, ya a estas alturas vemos que esta investigación a la Junta Nacional de Justicia, siendo una prerrogativa que tiene el Congreso, pero yo creo que esta investigación no tiene más que un objetivo político, netamente político y básicamente de defenestrar a la Junta Nacional de Justicia por meros intereses particulares, ¿no? Aunque será muy difícil, ¿no? Porque para que consigan 87 votos en el Congreso va a estar difícil. Pero digamos, ¿usted cree que ahí Perú Libre se va a sumar? Yo creo que, bueno, el señor Cerrón no ha tenido el mayor empacho en decir en un Twitter, ¿no?, que él básicamente se declara un enemigo de la Junta Nacional de Justicia porque, bueno, igual que porque defendió a Zoraida Ábalos, que según él lo persiguió. Entonces, creo que ahí hay un interés de venganza, ¿no? Entonces, no nos sorprenda que este Congreso, yo estoy casi segura que este Congreso se podría sumar irracionalmente a una defenestración. Usted que ha vivido el gobierno de Sagasti, donde le tocó hacerse de la presidencia del Congreso y luego su experiencia como primera ministra, ¿habrá conocido pues que en los bandos que se disputan hay mucho azar, mucha improvisación, esas teorías conspirativas donde todo encaja? No se dan, ¿no? Usted ha estado de primera ministra en un gobierno donde la improvisación y la corrupción era terrible. A la luz de esa experiencia, ¿no lee ahora las cosas buscando más la explicación del azar o de los sentimientos humanos más, como la venganza, en este caso, del señor Cerrón? Hay varias cosas que se pueden juntar, ¿no? Desde mi experiencia, yo creo que son varias cosas las que se juntan en un país donde la política se ha degradado tanto, ¿no? Acá no tenemos en realidad partidos con ideologías, gente convencida de de querer un país, de tener una forma de pensar el país, ¿no? Acá tenemos gente muy improvisada porque obviamente eso tiene que ver con el tema de la debilidad de los partidos políticos que casi ya no existen. Entonces, si tienes a mayor cantidad de gente improvisada, mayor cantidad de gente que llega al poder pensando en intereses muy particulares y nimios, a mayor cantidad de gente que está en los espacios de poder solamente para tramitar determinados cada uno sus intereses, lo que vamos a tener es un conjunto de cosas, ¿no? Porque por un lado puedes tener gente muy conspirativa, por otro lado puedes tener gente absolutamente mediocre que no entiende nada. Tenemos ese caos y esa improvisación, pero no dejan de pesar las ideologías que polarizan con odios, ¿no? Pero hay, por ejemplo, de ideología. Claro, ¿no? pero usted reemplazó a Guido Bellido y se ganó el odio de Perú Libre. Sí, pero yo creo que es porque básicamente ellos no me querían ahí porque, bueno, su líder no me quería, pues, ¿no? Entonces, pero lo que encontró fue a un presidente, he leído su testimonio en el libro Palabra Maestro de Stephanie Medina, y luego conversé con usted también sobre ese testimonio, y lo que usted me contaba me dejaba impresionado de
la improvisación absoluta de este hombre que fue presidente, que cuando a usted le pidió ser primera ministra, ni siquiera se había percatado que no le había pedido su renuncia a Guido Bellido. Sí, ahí yo creo que había mucha improvisación, por supuesto, ¿no? Hay mucha improvisación. Yo creo que era básicamente un gobierno que le hacía mucha falta referentes como para que pueda hacer una gestión que sea lo más adecuada posible. Sí, había mucho de esos problemas, creo yo, pero los hay en una serie de ámbitos de pero además país, ¿no? había corrupción. Y hay corrupción. Y usted tuvo muchas señas, sí, indicios y hasta pruebas de eso antes de... Indicios, porque si hubiese tenido pruebas, renunciar. yo las hubiese mostrado seguramente, pero yo llegué a tener serios indicios. Y obviamente cuando veía esos indicios y yo cuestionaba con eso al presidente y no encontraba respuestas claras, pues ya llegó un momento en el que uno no puede quedarse, ¿no? ¿Y el indicio más serio cuál fue? Bueno, lo último que dio origen pues a mi renuncia fue que ya teniendo claro que, por ejemplo, y ese es un tema que ahora justamente tiene que ver con todo este asunto de seguridad ciudadana, un asunto medular es que la Policía Nacional necesita una reforma urgente porque hay un nivel de corrupción impresionante. Entonces, en ese entonces, el exministro Avelino Guillén había puesto al descubierto toda una red de corrupción. Le hizo un informe al presidente. Las mafias de los ascensos, ¿no? Que cobraban por ascenso. No solamente eso, había cosas todavía más serias, por eso es que pedíamos nosotros que se saque al entonces jefe de la policía. General Gallardo, sí. Gallardo. Entonces estuvimos con el presidente, no solamente se le presentó informe, sino que el exministro le expuso varias cosas que eran muy delicadas. Entonces, ante eso, uno como presidente, digamos, si no se quiere involucrar en corrupción, básicamente lo primero que hace es defenestrar a esa persona. Pero hubo muchas dudas, no quiso, y de hecho primero renunció a Avelino Guillén, ¿no? Y eso a mí me dio cuenta de que, y de hecho yo tengo un mensaje que le escribí al presidente y le señalé que si no marcábamos con la corrupción, eso significaba que habíamos reculado en una lucha contra un objetivo fundamental y bajo esas condiciones yo no podía seguir acompañándolo, ¿no? Entonces, a mí sí, eso me generó una duda muy fuerte de qué grado de conocimiento tenía el presidente sobre esos temas, y ¿no? usted ha dicho que además del que cobraban por ascensos había cosas más serias. ¿A qué se refiere? Bueno, eso han habido incluso informes periodísticos como por ejemplo de temas de contrataciones ilícitas. Bueno, dentro de la policía hay una cosa de corrupción desde el tema de por ejemplo, cuando los jóvenes ingresan a las escuelas, hay un tema, hay una cadena de corrupción que justamente ese es el problema. La gente se pregunta por qué hay tanta delincuencia en las calles, etcétera. Pero en principio no tenemos una policía ni preparada, ni una policía que haya sido, digamos, que se haya limpiado de corrupción, como para que puedan responder correctamente a esos temas de inseguridad ciudadana, porque muchos policías incluso están involucrados en esos asuntos, ¿no? ¿Y usted también tenía indicios de lo que pasaba en vivienda y en transporte? Habían para entonces ya algunas denuncias que empezaban a salir, sobre todo en el Ministerio de Transportes, ¿no? Sabíamos de temas sobre todo de nombramientos irregulares, etcétera. Entonces, el primer ministro no es el jefe, pues, de los demás ministros. Entonces, lo más que yo podía hacer, y de hecho alguna vez se filtró algunos documentos donde lo que yo hacía era pedir informes, y bueno, el ministro me contestaba, etcétera. Yo le pedía al presidente varias veces que ese ministro sea separado, incluso alguna vez algunas medidas más severas le propuse por qué no declarar la reorganización de todo el ministerio, y cuando se negaban a eso y mantenía a Silva en el puesto, entonces eso también me daba indicios de que algo pasaba, ¿no? No podía ser ajeno a esos temas. En su relato en el libro que mencioné, Palabra de Maestro, usted cuenta que quien más insistió en que usted sea primera ministra fue Betsy Chávez. Sí, curiosamente, para entonces yo creo que el presidente recibió varias sugerencias
sugerencias de varios lados. Estaba en una crisis, en su primera crisis de gobierno, y entonces habían varias voces que le sugerían mi nombre, pero seguramente una de las que más le insistió fue Betsy Chávez, aún con la, digamos, en ese momento quien más se oponía era Vladimir Cerrón, ¿no?, a que yo sea parte del gobierno. Entonces, ¿y Dina Boluarte conversó con ella? Ella sí estaba interesada en que usted asuma, porque ella no se llevaba con Perú Libre, ¿no? Yo no conocí a Dina Boluarte sino hasta que entré al gobierno, ¿no? No sé si ella ha tenido alguna postura respecto a mi persona. Lo que sí sé es que tanto ella como Betsy Chávez estaban en confrontación con Perú Libre. Y bueno, ya en ese momento creo que empezaron, ambas creo que renunciaron, ¿no?, del partido. Y con Verónica Mendoza ha conversado recientemente. Ustedes no son correligionarias, ni lo han sido, pero ¿mantienen una relación? ¿Sabe? No, políticamente no hemos mantenido conversaciones. A veces, digamos, por otros temas, a veces nos hemos visto, pero políticamente no hemos tenido ninguna conversación, ¿no? ¿Y le ve a esta que conoció como ministra de Inclusión Social y que ahora es presidenta? Bueno, yo tengo que lamentar y decir de que, por desgracia, es peor de lo que nos imaginábamos, ¿no? Porque uno... ¿Pero peor que Pedro Castillo? Pero yo creo que sí. ¿Sí? Pedro Castillo no tiene 70 muertos en sus manos, ella sí. ¿Y no cree que hay alguna responsabilidad de Castillo y de quienes creen en él en haber conducido mal la reacción popular tras el arribo de Dina Boluarte? A ver, yo creo que primero Pedro Castillo tiene que responder sobre lo que ha hecho, y me parece que frente a eso no hay ninguna discusión. Sobre todo lo que tiene responsabilidad en su gobierno va a tener que responder. Nadie lo va a defender, creo ahí. Segundo, Dina Boluarte no es responsable de las muertes porque la gente haya tenido una reacción desproporcionada. La gente salió a manifestar su posición política frente a un gobierno del cual esperaba otra cosa, y lo que pasó ahí es que hubo un mal manejo, un pésimo manejo del conflicto, responsabilidad de Dina Boluarte y de Otárola, ¿no? Y que eso ha producido las muertes, porque en el país hemos tenido muchos eventos de reacción social. Históricamente hemos tenido varios conflictos, históricamente han habido, porque hay gente que dice, no, esto es terrorismo porque la gente tomó aeropuertos. Bueno, si gente que sigue conflictos podrá ver que en todos los conflictos han existido medidas de fuerza, y aún con medidas de fuerza nunca han existido esta suerte de masacres, ¿no? En las últimas décadas esto ha sido una cosa gravísima. O sea, que Castillo pague por la corrupción. Por supuesto. Y por ese golpe. Y Dina Boluarte, y por su golpe tan estúpido. Sí, por supuesto. ¿Y ningún muerto le corresponde a Castillo? Miren, durante su gobierno, miren lo paradójico, ¿no? Durante su gobierno, en el tiempo que yo fui primera ministra, se me presionaba mucho porque manejemos los conflictos con estados de emergencia, que metamos militares, y yo siempre me opuse. Avelino Guillén y yo nos opusimos a ese manejo y tratamos de solucionar los conflictos que habían para entonces y desescalarlos dialogando. Y todos se desescalaron así, y pueden revisar eso. Cuando yo salgo, a los 4 meses hay un conflicto en el que hay 4 personas fallecidas por el tema del mal manejo del conflicto, y hay una investigación por eso. ¿A quién han responsabilizado por eso? A mí, porque dicen que yo no previne el conflicto, y ese conflicto surgió porque la gente salió a protestar en Huancayo frente al alza de los precios y a que nos quedamos sin fertilizantes producto del estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces a mí, la Comisión Muñante me hace responsable por no prevenir ese conflicto, y le digo, pero yo renuncié en enero, yo no sabía que iba a explotar una guerra en febrero, y que producto de eso iban a reaccionar los conflictos sociales, desgraciadamente, ¿de acuerdo?, son una espada de Damocles ¿por qué para todos quienes tienen responsabilidad porque política. Sí hay un conflicto con fallecidos, seguramente ahí
tendrán que investigar al presidente, a su ministro del Interior, etcétera. No a mí, porque no tengo nada que ver con ese tema. Pero sobre los 71 con el último fallecido, 71 muertos. Sobre eso tiene que responder la señora Boluarte y su primer ministro Otárola, porque ellos son los responsables. Bueno, muchas gracias, Mirta, por acompañarnos. Terminamos rápidamente con las cartas sobre la mesa. Por favor, parte el mazo y escoja la carta. A ver, vamos a partirla. Y acá. ¿Qué dice? La fe. La fe, lo más lindo de la vida. La y yo comparto mucho eso. Muchas gracias. Hasta mañana con una nueva edición de Nunca es